Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Los titulares más importantes. Autoridades sanitarias identificaron la cepa Andes del hantavirus en el brote mortal registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, rumbo al Atlántico. La variante es poco común y podría transmitirse entre humanos en casos de contacto estrecho y prolongado, según científicos. 3 personas han fallecido al interior del barco y existen al menos 8 casos entre confirmados y sospechosos. Mientras la OMS mantiene bajo monitoreo a pasajeros y contactos, la autoridad local de Islas Canarias se ha negado a recibir la embarcación por miedo a desatar una pandemia en su localidad. Mira, es como una especie de película de terror la que se está viviendo en esta situación. La variante que se descubrió es parte de zonas de América Latina. La pareja neerlandesa, que es el caso índice, fueron una pareja de Países Bajos que murió en el viaje por un deterioro repentino de salud, y esta pareja había pasado por Argentina, Chile y Uruguay. Así que por eso están las alertas puestas. Permanecieron más de 20 días en Chile antes de regresar a Argentina. También visitaron Neuquén, Mendoza, Misiones y Ushuaia, donde abordaron el crucero. Tierra del Fuego dijeron no es el contacto local. Hay tensión por el desembarco en Canarias. El crucero permanece anclado cerca de Cabo Verde y ahí el gobierno español aceptó colaborar, pero el presidente de Canarias dice no puedo permitir que entre en Canarias. No es mi jardín. No es mi jardín. Entonces ahí está todo el problema que en este momento tiene impactado el mundo. Oye, ahora y uno Argentina de los puntos, está enviando insumos diagnósticos a laboratorios. Por supuesto, por otra parte, uno de los puntos que también se está discutiendo es cómo pudo producirse esta transmisión, porque normalmente el hantavirus se contagia desde roedores a humanos a través del contacto con orina, saliva o heces. Pero en el caso de la cepa Andes sí existen antecedentes de transmisión entre personas. De hecho, la experta Cecilia Vial explicó que esto suele suceder en situaciones muy específicas, por ejemplo, parejas, convivencia prolongada, espacios también cerrados. Y justamente ahí aparece el crucero como un escenario especialmente complejo por la cercanía constante entre los pasajeros y la tripulación. Entonces, mientras todo esto sucede, también comenzó una atención internacional por el posible desembarco del crucero, esta nave que permanece actualmente anclada cerca de Cabo Verde, y el plan es avanzar hacia las Islas Canarias. Claro, solamente para cerrar y entrar a la arena política, ya que está con nosotros Alberto Mayol, según estudios de Polymarket, que de este momento plantean la idea de una nueva pandemia en 2026, solamente se acerca a un 12% de probabilidad. Así que no es poco tampoco. No es para mirar así nomás. Pero nada, hay preocupación y la situación se transforma en un escenario de película. Vean solamente para entender esta dinámica de los cruceros y los pánicos, hay un documental en Netflix, muy bueno, que se llama El crucero de la caca. No sé si lo vieron. Es increíble. Es básicamente un crucero que empieza a tener un problema técnico, los baños se empiezan a colapsar y se ve como dentro de toda esta estructura de lujo, diversión, comienza a haber una batalla por la supervivencia humana, mandando móviles en vivo, la televisión decide ir en tiempo real y empezar a relatar que no podían salir y poder encallar a propósito de este escenario. Se los recomiendo para entender qué debe estar pasando adentro de este barco. No, que debe ser como una invasión zombie. No, además todo apuntándose así, alguien tose y es como un problema. Hay que sacarlo de aquí, qué sé yo. No, difícil. Se le lanza. Difícil. Puesto número 2 esta mañana. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, defendió un operativo realizado en Temucuicui que terminó con 5 detenidos, de los cuales solo uno quedó en prisión preventiva. La autoridad destacó el trabajo de inteligencia de Carabineros, el Ministerio Público y el apoyo del Ejército. El despliegue no sucede libre de nuevas tensiones para Steiner, porque un polémico posteo burlándose de la exministra Isquia Siches fue eliminado de la cuenta oficial del Ministerio, y ex ante reveló que la Contraloría prepara un informe poco amable por la salida de Consuelo Peña de la PDI. ¿Sabes qué? Yo veo al CEPU y tomo la perspectiva de qué están pensando en este momento por derecha, porque está el CEPU rebelándose contra sus patrones en vivo, y empieza como una tensión porque él es un adalid del tema de delincuencia, es un experto. No, y tiene
todos los rostros tienen que estar con el sentido común. Entonces, Es un detector. claro, entonces ellos saben que no pueden jugar a la larga, en la corta pueden jugar en favor de su contexto inmediato, pero a la larga su valor de compra futura está asociado al público general. Mira, yo creo que qué error más grande, porque el operativo es parte de lo que se le pide a un gobierno como el de Kast. Esto es lo que se le pide. Le salió bien, le salió mal. A nadie le va a importar mucho porque tampoco sabemos evaluar cuándo sale bien y cuándo sale mal. Yo no sé cuánta gente hay que detener para que sea un exitoso. En fin, hay criterios que manejan más ellos. Hay una mesa verde, algunos elementos, el logo de Carabinero, Exacto. se cumplió Ya con está, el se operativo. cumplió. Es un operativo exitoso. Y después se ensucia porque lo conviertes en rencilla para burlarte de alguien que está fuera del sistema político, que no parece tener ninguna posibilidad de volver y ni tiene ningún interés tampoco, ¿no? Y que eventualmente tú jugando este juego podrías incluso darle más vitrina y posibilidades futuras que en otras condiciones. O sea, Entonces, hace recordar a otra funcionaria que podría volver a aparecer a la palestra. Claro, entonces, porque además tampoco es que esto fue una cosa que uno diga, es evidentemente espectacular. Si fuera evidentemente espectacular, tú podrías decir una ironía, sin mencionarla, por supuesto, diciendo, bueno, hay otros operativos que se intentaron hacer acá que fueron, qué sé yo, muy poco felices y basados en un voluntarismo un poco ingenuo, y ahora en cambio tenemos una cosa que ha funcionado y qué sé yo. Bueno, eso, hasta ahí uno puede decir, está dentro de la lógica de algo políticamente incluso no solo correcto, sino que además te puede servir. Pero esto es una estupidez porque te debilita, porque puede aparecer la institucionalidad diciéndote esto no lo puede hacer. Una locura esto. Alberto, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, este gobierno que está terminando caer en la lógica de la humillación constante política del adversario? Porque pareciera que este gobierno solamente está concentrado en un solo nicho en específico, hablarle a su propio electorado, y olvidan que posiblemente existe todo tipo de ciudadanos acá en Chile. Mira, yo creo que, a ver, hay problema cuando hay lecturas que son totalizantes, por izquierda o por derecha, ¿no? Es que te queda siempre un pedazo del país invisibilizado para efectos de tu gestión. Eso es para mí el problema. Lo digo por lo siguiente. La trampa que le han puesto al proyecto misceláneo ahora la oposición es una trampa de una nueva ley miscelánea, pero para la clase media, ¿no? Esa trampa tiene que ver con una cosa muy simple, y es que el diseño de la derecha normalmente, de los temas económicos, está basado en la idea de que la clase media es como la gente de que ellos ven en sus barrios. Para ellos la clase media es eso. Son los funcionarios que trabajan con ellos en un puesto un poco más abajo. No se dan cuenta que esas personas también están en el 10% más rico. Y que casi toda la gente que ven, incluyendo la gente que trabaja en el servicio doméstico, están probablemente en el 20% más rico de los hogares o en el 25%. No está en el punto 50, en el percentil 50. No saben qué es la clase media. ¿Se imaginan que la clase media, ¿ya?, es gente que se puede comprar ropa todos los meses? ¿Se imaginan eso? No comprenden lo que pasa entre el percentil 35, ¿ya?, y el percentil 65. No lo entienden. Entonces, ese mundo queda completamente fuera. Es un mundo de gente que entre el día que le pagan y 15 días después es alguien que vive en una vida bastante buena, razonable, clase media, digamos, efectivamente la clase media que ellos se imaginan, pero desde el día 15 después del pago hasta el 30 viven en otro estrato socioeconómico. Esa es la verdad. Entonces, pero no lo entienden, no lo ven. Ahora, hay un punto que es que Steiner, hay dos puntos. Uno que tiene que ver con que este posteo dijeron que había sido un error. Pero ¿cómo hace un error? O sea, ¿cómo se escribe por error algo? Además está bien escrito. Como no es un posteo en caliente. No, pero supongamos que fuera en caliente. Si es la cuenta, o sea, si el tipo que está con la cuenta del gobierno está caliente. Él dice que lo confundió con su cuenta personal.
Pero ¿cómo puede suceder eso? Sencillamente, la persona que está a cargo de la 26. cuenta de gobierno no tiene cuenta personal ni puede tenerla. No puede estar, porque eso obviamente mañana se va a saber que esta persona, que es la que... Es una cosa evidente. Durante todo ese periodo de tiempo no tendrá su cuenta personal. Y si la tiene, no la tendrá en la oficina. No Por la Dios. tendrá en Por su Dios. propio celular donde comparte con las cuentas del Estado. En ese sentido, dijeron que había sido un error. Ahora, dentro de todo esto, Steiner pidió paciencia y defiende estrategia estatal. ¿Es inteligente pedirle paciencia al público? No, porque lo que ofrecieron no fue eso. No, po. Es que eso me parece raro. Es rarísimo. No, es que, a ver, es que es salvar el día todos los días. Es salvar el día, ese es el problema. O sea, obviamente no sirve ese discurso. Y lo saben perfectamente. O sea, se les salió, no tienen un repertorio político establecido en el cual no son gente con experiencia política. Los políticos, con todos sus defectos, son tipos que tienen súper claros los marcos semánticos. Saben que esta palabra es pariente de esta y es pariente de este. Y si no hay que nombrar esta, no hay que nombrar 84 más, ni parecidas. Y que por el contrario, hay que por el otro lado. Entienden eso porque se dedican todo. El 95% del trabajo del político en ejecución es hablando, ¿no? Por tanto, si tú no sabes hablar, tienes un problema en la política importante. Esto de hace rato, ¿eh? No, esto no lo inventaron en Estados Unidos en el año 75 No, claro. ni el 50. Esto en Grecia, en Roma, ¿ya? 2000, 2500 años. ¿Ya? O sea, de eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que lo Steiner nos muestra que no podría ser vocera realmente de lo que hace ella. ¿Tiene un problema con las voceras? No tiene problema, hay un problema de vocería, es evidente. ¿Hay problema de elenco o de una expertise que no tienen? Porque yo creo que, por ejemplo, los libertarios, con todas las brutalidades que puedan plantear, sí tienen vocería. Ahora, no sé si poniéndole en el Estado, ahí hay que ser justo, no sé si poniéndole en el Estado se prende en fuego. Pero Adorni es un genio como vocero. Y está en el mismo registro, ¿me entiendes? Pero es un genio. No necesita un papel al frente. No le está pasando bien a Adorni. No, le está pasando mal, pero no por eso, sino porque se empezó a dar una vida y le importó en Argentina luego de que es un nuevo estándar en Argentina. Oye, además, Él pensó que esto no iba a ser un nuevo estándar. quiero hacer un pequeño link. Están mirando mucho la Fundación Faro de Axel Kaiser en Argentina. Mucho, por el tema de cómo se desarrollaban las reuniones con el presidente. A propósito de todo este escándalo de Libra, etcétera, están poniéndole ojo, le están mencionando muy seguido. Sí. No voy a caer en la esquina. No, y también está el tema de la fundación de Orban. O sea, hay muchas cosas Hay dando demasiadas vuelta. fundaciones dando vuelta. Hay muchas cosas dando Caso vuelta. fundaciones. Caso fundaciones, claro, 2. Claro. Efectivamente, no, yo creo que hay un tema, pero más allá de la parte de la denuncia, me parece que es evidente que el gobierno no tiene una estrategia de elenco ministerial. Eligió nombres por separado, estructuras por separado. Ese es el problema. Oye, quiero aprovechar de relacionarlo con la Cosa Nostra, que salió ya la edición de abril. Sí. Y específicamente hay un apartado donde tú preguntas qué tan difícil le resulta a su hogar llegar a fin de mes. Sí. Porque le quiero hacer el ancla justamente con lo que comentaba sobre el nicho, del gabinete, que precisamente creen que es todo el mundo que funciona así, todo Chile. Y claro, acá dice muy fácil 5%, fácil 26%, difícil 53%, muy difícil 16%. Pero el que está priorizando ahí la ciudadanía, el pueblo, la gente, es un 53% que le está costando llegar a fin de mes. Y que aumenta con el mes anterior. Y que aumenta, pero además lo más importante es que hay una cosa que se llama la encuesta de presupuestos familiares, que coincide perfectamente con estos datos, que es una encuesta que se hace en domicilio, donde te dejan una planilla y tú vas marcando tus gastos. Y después se homologa eso a tu ingreso. Uh-huh. Y te muestra que más o menos lo que aparece, digamos, solo el 20 o un poquito más por ciento de la población, ¿ya?, llega a fin de mes cubriendo con sus ingresos los gastos que tiene. ¿Ya? Todo el resto está en algún nivel por debajo, ¿ya?, de sus ingresos. Ese problema es vital, es fundamental. Y eso que esa encuesta ha costado incorporarle los elementos crediticios, porque es muy difícil por una serie de razones metodológicas meter el tema de los créditos.
Entonces, y la comprensión de ese fenómeno es crucial. Esa es la razón. Fíjense en esto. Esto lo conversé varias veces con Sebastián Piñera. Era evidente que una de las variables fundamentales para la época del estallido era que la curva de endeudamiento había subido mucho. En Chile, el endeudamiento fundamentalmente en tarjetas para comprar en supermercados. Resulta que el país ya no tenía tasas de interés tan bajas como antes, eran más altas. Disculpa, esta curva fue en el primer periodo presidencial. El segundo. Ya. Había subido la tasa de interés, había subido la inflación, ¿ya? Y no había crecido el país. Entonces, la combinación era mala, porque te subía la tasa de interés, porque te subía la inflación, el costo real de lo que tenías que pagar, y no había mayor ganancia porque no había crecimiento del país. Esa combinación hacía que era inviable la casa, más inviable de antes, que ya estaba apretada. Entonces, esa fue la razón. Eso después lo entiende Piñera. Esa es la razón por la que inventa la PGU. Que está pensada, y por eso da chip libre a que se creen hogares nuevos. Que la gente se cambie, qué sé yo, que ahora lo consideran un pecado. Da chip libre, lo da técnicamente, si no se iba a equivocar en eso técnicamente. Técnicamente, los papers económicos para el Banco Mundial que hizo Sebastián Piñera en los años 70 son papers excelentes, un economista de nivel. No se le escapó eso. Sabía que estaban aumentando de 4 millones y tantos los hogares a 6 millones, 7 millones, 8 millones. O sea, sabía eso, obviamente. Sobre la última encuesta de la Cosa Nostra, tenía Steiner aparece dentro de los personajes. ¿Y qué descubrimientos hay con respecto a ella? Mira, lo que pasa, a ver, es que lo más interesante no es el caso a caso, porque el caso a caso es demasiado parejo. Para decirlo es simple. A mí me sorprendió mucho. Yo hice el ejercicio cuando presentamos a nuestro público de la Cosa Nostra, que son nuestros financistas, nuestro directorio. Encuestas CLCN. Que ponen 10 lucas. Nosotros nos hicieron un barrido, varios medios de comunicación de dónde venía el dinero de la Cosa Nostra. Que suena terrible. Sí, ¿De dónde viene el dinero de la mafia? Sí. Del pueblo, le dijimos, del pueblo. Un pueblo bastante ilustrado, en general, hay gente bastante ilustrada, pero un pueblo. Bueno, y resulta que les hice el siguiente ejercicio. Les puse todos los ministerios, puse el gráfico, ¿ya?, correspondiente, pero sin los nombres de los ministros y sin decir a qué gobierno correspondía cada uno de los dos gobiernos. ¿Ya? Y les dije, piensen ahora, ¿ya?, ¿cuál es el gobierno que está sacando mejor nota que el otro? La mayor parte de la gente que está en la Cosa Nostra es gente de izquierda. 98%. Muchos de ellos pensaron que eran las mejores las notas de Kast. Para su sorpresa, gana lejos el elenco ministerial de Boric. Ni siquiera el histórico, sino que el último, ¿ya?, que tiene menos estrellas, de hecho, ¿ya?, que tuvo, tengo que decirlo, tengo la sensación de que es el elenco que se establece en torno a lo anterior. Está bien, pero cambian las notas, fíjate, cambian. Porque también medimos después los nombres de los anteriores. Y tenían mejores notas. ¿Ya? No todos. Giorgio Jackson tenía peor nota que el posterior, pero mucho más obtenía Mario Marcel, más obtenía Carolina Toá. O sea, había Janet Jara, superaba a su sucesor, o sea, ocurría. Bueno, era muy clara la diferencia. Hoy día, el único ministro que es competitivo con respecto a los ministros de Boric es Poduje. Si tuvieras que elegir un presidenciable del gobierno a partir de los ministros, tendría que ser Poduje sí o sí. Pero hay una trampa con Poduje. Esta es mi visión. Poduje habla demasiado con Johannes Kaiser y con esa cultura. Entonces, en realidad, podrían dividir sus propios votos. Si jugáramos estamos jugando política ficción. No hay elección en... Pero estoy diciendo que en esta lógica de que se supone que de los gobiernos nacen, sobre todo, más que del Parlamento, los posibles presidentes, ¿no? Y entendiendo que hasta ahora todavía ningún exalcalde ha logrado y qué sé yo, y no hay una fuente que no sea o el Congreso en menor medida o ministros en mayor medida, hoy día el gobierno tendría que apostar por Poduje.
pero con claridad. Y ahí hay una pregunta. ¿Apostar por Poduje y por la forma de Poduje? O sea, ¿deberían podujizarse? Yo creo que la forma no es lo que hace a Poduje. Lo que hace Poduje es el eje. Interesante. El eje, la parte correcta de Poduje es el eje. Él entiende que hay dos mandantes de su trabajo y trata de cumplir las dos cosas al mismo tiempo, que es lo que es la tarea correcta. Él entiende que el presidente es su mandante. Si el presidente le dice una cosa directamente, bueno, va a tener que cumplirla, pero que hay un mandante sobre el presidente, que es la persona que está ahí ahora. O sea, es correcto cuando Poduje sale de las conferencias y dice, una señora me acaba de decir, ese es un botón inteligente. Claro. Y además que entiende que el ministro no tiene por qué ser todo el rato defensor, que eso le costó mucho al gobierno de Boric, defensor de lo que habían hecho, sino que puede llegar y decir, oye, realmente esto quedó hecho pésimo. Esto está malo. Vamos a ver si Poduje lo va a hacer cuando ya se le puede imputar a su gobierno las obras terminadas, porque todavía puede decir, no, esto viene hecho de antes, y entonces miren cómo está esto y no funciona. Espera, solo un último punto. Precisamente que en la cosa nuestra lo que me llama la atención es que, claro, el mejor evaluado es Iván Poduje, en la media de Kast, pero también después quien lo sigue es Jorge Quirós. ¿Por qué pasa este fenómeno debido a todo lo que está pasando últimamente? Bueno, porque el defensor, si tú eres defensor, bueno, lo que pasaba con Boric, si tú eres defensor de tu gobierno, vas a defender a las figuras principales. Y las figuras principales hoy día es Quirós. O sea, Quirós es el plan Quirós. Claro. Entonces, es el protagonismo. El defensor de ese gobierno, el defensor acérrimo, que no se ha cambiado, que ya se cambiaron mucho, porque estamos hablando de que partió con casi 60% de aprobación y de votos, de hecho, algo más concreto que una aprobación, y ya está 20 puntos por debajo. Entonces, y en nota se desplomó, quiero decirlo con toda claridad. Nosotros ponemos nota, que a mí me parece mucho mejor que apruebo. A usted no le ponen en el colegio simplemente está aprobado o está reprobado. Le ponen una nota. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando ponemos la nota, Kast, antes de asumir, tenía un 4,3, asumiendo tenía un 3,9, en la siguiente medición ya tenía un 3,7 y ahora tiene un 3,2 y está último compartiendo con Pinochet en circunstancias que hace 2 mediciones Boric y Allende eran los últimos. No, es impresionante. Puesto número 1 de esta mañana. La mega reforma del gobierno de José Antonio Kast quedó en problemas luego de que el PDG anunciara que no apoyará la idea de legislar en la sala de la Cámara. El partido acusó al Ejecutivo de incumplir compromisos sobre ayudas directas a la clase media. Franco Parisi y Jorge Quirós sostendrán esta mañana una reunión clave en Teatino 120 para ver el futuro del pacto. El quiebre sucede en medio de críticas de la oposición, advertencias de economistas y nuevas señales de descoordinación de la moneda. Aunque el gobierno aún podría avanzar en la Comisión de Hacienda sin el PDG tambalear la aprobación de su proyecto estrella. Oye, acaba de hablar Parisi, tengo información en un evento en T13 Radio, dijo: el presidente Kast está cometiendo un tremendo error porque está quedando la sensación de que esta reforma es para cierto sector de la población. ¿A qué están jugando? ¿Hay posibilidades de que la mega reforma tambaleo se transforme en PAC Quirós en vez de plan Quirós? Mira, te voy a pedir una cosa. Por favor, te la concedo. Puedes buscar, poner Bio Chile y Mayol y te va a hacer las columnas y te aparece la columna de la semana pasada. Ya. Que es sobre Parisi y el acuerdo de Parisi con el gobierno. Uh-huh. Y solo quiero que cites el título. ¿Ya? Estoy buscándola. Búscalo y ¿Se titula Parisi o la forma electoral del estallido? No. Ahí está. Él la estamos viendo. Parisi gana posición, algo más. Se queda con el tablero. ¿Qué es lo que pasó? El acuerdo que le dio Parisi en su momento, y explica la columna de eso, le da juego a Parisi. Ahora va a tener que jugar con más complejidad porque la izquierda comprendió que tenía que armar algo y la gente de centro izquierda inventó algo que va a funcionar. ¿Ya? ¿Tú le tienes fe a ese? Es que es obvio que va a ahora, funcionar. es muy loco porque lo aceleró el mismo gobierno. Esto hubiera pasado en 6 meses, pero está pasando ahora. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el gobierno cree que logra... Esta es la lectura mecánica, ¿no? Eso es lo terrible. Bueno, para esto sirven los libros, presidente. La lectura mecánica es, tengo los votos, se aprueba la reforma. Tengo un acuerdo y tengo los votos.
tú el acuerdo lo puedes firmar. Incluso, se puede llegar a que se vote, y efectivamente se vota. Y de ahí para adelante, el dueño de todo eso se llama Franco Parisi, no José Antonio Kast. Él va a poder retroceder cuando quiera, incluso con la ley aprobada. Va a poder retroceder cuando quiera, va a poder declararse insatisfecho, va a poder le das juego. El tablero le quedó a Franco Parisi a efectos del gobierno de Kast. Ahora, el tablero se le va a complicar a Parisi porque llega el resto de la izquierda y dice, mire, vamos a tener que ver cómo proponemos una ley miscelánea para la clase media. Aparecen con un conjunto de propuestas que doblan la apuesta de Parisi, que dejan el modelo Parisi redireccionado, ¿ya?, con cosas que son llamativas para las clases medias, que están cansadas de efectivamente estar pagando todos los costos y no tener ninguno de los beneficios, ¿ya? Y resulta que se va a encontrar Parisi conteniendo que jamón de sándwich ahora, porque va a tener se apoya mucho al gobierno, queda en contra de la visión de la clase media, va a tener que ver si se va para otro lado. Le va a ser difícil esa gestión. Más aún, va a tener que estar en Chile. No la va a poder hacer a control remoto eso. Va a tener que participar de la conversación. Porque necesitas conversar, necesitas ir a los cafés, necesitas juntarte, necesitas eso. Ahora, Alberto, y para ir redondeando y haciendo toda la lectura camino a cerrar este bloque que ha sido maravilloso con tu presencia. Entiendo que lo que estamos viendo a propósito de esta irrupción del PDG, de un Kast que tiene un problema para presentar su mega reforma y todo lo que lo adorna como un rearticulado por izquierda, un escenario nuevo. En ese nuevo escenario que estamos observando a través de nuestras pantallas y nuestros celulares, ¿por qué todos hablan de la elección que viene y no están hablando de la administración que está? A mí me preocupa eso. A ver, te lo voy a explicar de una cierta manera porque tiene que ver con eso lo siguiente. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy importante, este cambio que se está produciendo. Nuevamente algo que requiere cierta complejidad, ¿ya? Así que pido disculpas, porque hay que pedir disculpas cada vez que uno habla de cosas más complejas ahora. Como señalé a fines del año pasado, desde noviembre empezó un movimiento que fue muy parecido al que se produjo desde la Convención Constitucional hasta la elección de Boric y cuando asume hasta que se llega al 4 de septiembre del 2022. En ese proceso se produce una licuefacción del orden anterior y aparece uno nuevo. Uh-huh. Se ha producido exactamente lo mismo desde noviembre del año pasado en un mismo periodo de tiempo, que más o menos duró eso, que fue desde noviembre, ¿ya?, que empieza a irse al carajo la Convención Constitucional, pero alcanza a salir electo Boric, ¿ya?, y hasta llegar más o menos a mayo, que ya ahí estaba perdido. Ya estaba clarísimo. Bueno, más o menos lo mismo. Se está produciendo exactamente el mismo proceso. Cambio de clima, movimientos sísmicos insólitos, reestructuración del escenario. Es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario que no le conviene, no sé si le conviene a la izquierda, no le conviene a la derecha. De momento le está conveniendo a la izquierda, pero no lo tengo claro. No le conviene a la derecha. Es una reestructuración. Es un fenómeno de alta complejidad. Ahí la encuesta de La Cosa Nostra da cambios de prioridades, para ir cerrando. No, vayan a ver, pidan la encuesta, pues justo me subí al avión y no alcancé a subirla a la página web, pero está en la página web, lo voy a subir hoy día, así que es encuestaslcn.cl, pero además pueden pedirla, si la quieren pedir ahora mismo, digamos, a elpoderimporta@gmail.com y les mandan el PDF con la encuesta última, porque fíjense en la última parte que está el análisis factorial, que pido disculpas porque es algo difícil, el análisis factorial, el análisis multivariado que ve dimensiones latentes, o sea, cosas que no se pueden medir directamente, pero está explicado ahí y se muestra cómo apareció un nuevo factor que tiene que ver con estos momentos de grandes movimientos que está deformando la escena política y generando algo que es difícil de manejar para los gobiernos. Entonces, que es un factor que fue el predominante en los gobiernos de Sebastián Piñera. O sea, dígase que la pólvora está instalada, hay que tener cuidado. Yo no diría que la pólvora es por el lado social, que siempre la izquierda y la derecha leen eso. No lo veo. Es la deformación de la estructura con la cual tú estás acostumbrado a gobernar
y entonces trabajas con un material que no comprendes. Alberto, cerramos esta conversación. Quiero agradecerte profundamente todo esto. Recuerden que pueden participar en encuestas lcn.cl, Sí. la dirección, que pueden seguir aportando y que todo el estudio va a estar ahí disponible en las próximas horas. Alerta porque está cambiando el material del edificio. Exactamente, exactamente. ¿Alguna lectura final o algo que regalarnos o algo que se te haya ido? No, mira, muy importante, o sea, muy importante. Imagínate que los niveles de correlación, o sea, el movimiento conjunto, hay un mapa que está en la encuesta que muestra los paquetes de presidentes, hasta el principio. Y ese paquete de presidentes te queda muy claro que en este momento Kast está pegado con Pinochet y está lejos de Piñera, está lejos de Jorge Alessandri, está lejos de otras estructuras de la derecha histórica. Está muy interesante eso, mírenlo y piénsenlo porque vale la pena ese ejercicio. Muchas gracias, Alberto, por estar esta mañana con nosotros analizando los títulos acá en Turno, el primer canal de stream. Cierra ranking de noticias.